¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rocha, de Habilidad Oral. La semana que vamos a desarrollar ahora es una semana de repaso, es una especie de recuento apretado sobre los tópicos que hemos visto hasta ahora, ¿no? En rigor, lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos en los textos y develar cuáles son las alternativas a fin de consolidar lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Ya hemos desarrollado todos los tipos de preguntas, específicamente de la práctica de comprensión de textos. Hemos terminado con la extrapolación y en virtud de ello vamos a empezar entonces con el repaso general. La siguiente semana vamos a abordar el texto argumentativo, que es un texto un poquito más técnico y por esa razón ha sido menester colocarlo después de esta semana de reevaluación. Entonces vamos de inmediato con los textos, que son en realidad textos bastante cortos para poder discutir los tipos de preguntas que ya hemos visto hasta ahora, ¿sí? Muy bien, entonces acá arrancamos con el texto número 1, un texto cortísimo de Pablo Macera, un historiador sanmarquino nada menos. Vamos a ver qué es lo que nos depara este texto. Dice: desde principios del siglo XVIII, bajo la dinastía Borbona, se llevaron a cabo cambios económicos y políticos. El virreinato del Perú empezó a perder gradualmente su hegemonía y prestigio en la parte meridional del Imperio Español. El Perú, como todas las costas del Pacífico, había sido favorecido desde la instauración del virreinato en 1542 por la administración austríaca con disposiciones administrativas y comerciales en detrimento de las colonias atlánticas, estableciéndose así un orden de aparente solidez y tranquilidad que beneficiaba al Perú, único virreinato austral hasta principios del siglo XVIII. La economía peruana tenía como renglones principales de exportación los metales para Europa, manufacturas y subsistencias para Charcas, Chile y otras dependencias españolas, recibiendo en cambio una cuota corta de víveres y elaboraciones chilenas, labores locales desde Guatemala y México, y las mercancías de España que redistribuía después con multiplicados beneficios entre las diversas gobernaciones y audiencias meridionales. El balance comercial dejaba siempre un saldo favorable para el comercio peruano intercontinental, que se correspondía con un auge político y social. Bueno, ahí tenemos el contexto histórico, entonces. La economía peruana muy bollante en esa época, por supuesto, hablábamos del siglo XVIII, y eso se debía básicamente a que era el núcleo político español, ¿no? En detrimento de otras colonias. Entonces lo que nos están indicando aquí es que en rigor se sustentaba esta economía peruana en manufacturas, exportación de metales, etc. Y el saldo siempre era favorable para la colonia española aquí en Perú. No obstante, ya con los franceses en la corona española, porque ustedes recuerdan que hubo también una intromisión, por supuesto desde el punto de vista legal, ¿no?, de los Borbones en la corona española, desde los primeros decenios del siglo XVIII, dice acá, hubo indicios que corregían esa prosperidad comercial. Charcas, que había sido una zona de expansión peruana, fue ganada cada vez más por Buenos Aires, en una rivalidad que ha de concluir simbólicamente a fines de ese siglo, con la creación del virreinato del Río de la Plata, reflejado en el descenso de las exportaciones a Charcas y al mismo Buenos Aires. Un texto de la época del voto consultivo da cuenta de este hecho al indicar que todo el Alto Perú y el mismo Chile están dejando de ser plazas de consumo para el Perú, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos en rigor es más o menos el devenir histórico, estamos de acuerdo, de este auge, este poderío, pero que de alguna manera se vio un poco mermado detrimento de la corona hispana aquí en Perú. Nos hablan acá de Charcas en Buenos Aires, ¿no? Dice acá que esta fue cogiendo mayor cuerpo y mayor poder también. Vamos a ver qué nos deparan las preguntas entonces. Bueno, la pregunta de sentido contextual, dicen acá corregir, y dice lo siguiente, voy a permitirme citar nuevamente. Ya con los franceses en la corona española, desde los primeros decenios del siglo XVIII, hubo indicios que corregían esa prosperidad comercial, ¿no? Esa prosperidad comercial en el caso de Perú, ¿no? ¿Qué implica corregir, que es el verbo? Implica ludibrio, que es escarnio, mofa, desorden, afectación, que es acción y efecto de afectar, o acicate, que es estímulo. En rigor, la clave correcta aquí es afectación, porque el virreinato que se vio afectado con esta corrección fue el virreinato peruano. Porque claro, ahí digamos que el impulso fue hacia Charcas, ¿no? Hubo, digamos, una mayor prosperidad, un mayor apoyo económico a Charcas, pero ese mayor apoyo económico devino a su vez en la disminución, digamos,
de la prosperidad para el caso peruano. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? Tras el ascenso de la dinastía Borbón en el siglo XVIII, el virreinato del Perú empezó a perder la hegemonía y prestigio que había gozado anteriormente. Esa es la clave A. El virreinato del Perú fue muy importante en el Pacífico durante la colonia, ya que podía comercializar productos propios y los de España a diferentes mercados. Esa no puede ser la clave, ¿no? Porque vemos que hay, digamos, una historia de auge, en primer lugar, de una economía próspera, boyante, y que luego hay una disminución producida por el ascenso de los franceses, ¿no?, a la corona española. Y eso fue en el siglo XVIII. Al fundarse el virreinato del Perú, la dinastía austríaca reinaba en España favoreciendo al Perú, volviéndolo el centro de su dominio en el Océano Pacífico. Tampoco eso puede ser posible, tampoco esa puede ser la clave, en rigor, porque estamos refiriéndonos al devenir histórico, ¿no? Y ese devenir histórico nuevamente nos devuelve a un periodo de auge, pero también un periodo de detrimento, de deterioro de esa corona española aquí en Perú, ¿no?, en favor de otras. Entonces una especie de corrección, dice aquí. Dado que la fundación del Virreinato de Buenos Aires implicaba una rivalidad comercial con el Virreinato de Perú, empezó a perder su prestigio y poder, pero eso solamente se vio, digamos, ejecutado producto del ascenso de los Borbones a la corona española. Entonces, el influjo francés fue fundamental. ¿Cuál es la clave correcta? La clave A. Tras el ascenso de la dinastía Borbona, ahí está justamente el escenario, el referente de tiempo que es recontra importante, siglo XVIII, que es un referente que no tiene ninguno aquí de las claves, y por esa razón se descartan solas. Y luego nos señalan que el virreinato del Perú empieza a perder poder, ¿no? El vigor que tenía empezó pues a disminuir producto de esta inyección de poder que le da la corona borbona a otras sedes, ¿no? En el caso de Charcas, es lo que se menciona aquí en Argentina. Se infiere del texto que la prosperidad comercial del virreinato del Perú, hasta la llegada de la dinastía francesa al trono español, se fortaleció, duró 2 siglos, se corrigió, era falsa. La clave correcta aquí es que dura 2 siglos. Uno se preguntará por qué razón dura 2 siglos. Es que aquí claramente nos están diciendo desde la instauración del virreinato en 1542, estamos hablando del siglo XVI, más hasta el inicio del siglo XVIII son 2 siglos, ¿no? Entonces la clave correcta es C, que son en realidad claves vinculadas con aspectos numéricos, pero que son importantes de detallar. Pregunta número 4, mis estimados cachimbitos, pregunta número 4. Es incompatible decir que con el ascenso de los Borbones, el virreinato peruano resultó constreñido, limitado en la economía, catapultado hacia el progreso, disminuido en su potencial, despojado de las ventajas. ¿Cuál sería la clave correcta? Nos están pidiendo lo que es incompatible, ¿no? O sea, lo que no concuerda con el texto. ¿Se vio constreñido en la economía? Sí, hubo una limitación de carácter económica, en favor de otros virreinatos, ¿no? Catapultado hacia el progreso, no, porque el ascenso de Borbón implicó una limitación hacia el virreinato peruano con la postrer pérdida de poder, ¿no? Ese protagonismo, ese periodo boyante económicamente se vio, por supuesto, mermado con el ascenso de los Borbones. Disminuido en su potencial, eso es compatible, despojado de las ventajas también es compatible. Entonces la clave correcta sería la B. Y finalmente, señores cachimbos, última pregunta. Pregunta número 5. Si la dinastía Borbona hubiese decidido seguir con la política austriaca, alternativa A, el Perú se habría independizado de la metrópoli ya en el siglo XVII, la hegemonía comercial de Perú perdería hasta hoy en día, su rango de influencia hubiera podido llegar hasta el Atlántico, el poder del virreinato del Perú hubiese quedado incólume. Bueno, la clave correcta sería la alternativa D, ¿no? Si los Borbones hubiesen decidido continuar con la política austriaca, entonces el virreinato, que no se hubiera visto afectado desde el punto de vista económico y además no hubiera perdido la hegemonía, hubiera sido con total seguridad el virreinato del Perú, ¿no? Estamos pensando en, digamos, el seguimiento o la continuidad de estas políticas austriacas que por supuesto posicionaron al Perú en un sitio promisorio desde el punto de vista económico. La clave correcta, en consecuencia, es la alternativa D. Este nuevamente es un texto continuo, vamos a desarrollarlo, vamos a abordarlo con mucha seriedad, ¿sí? Dice lo siguiente acá, la alfabetización, en tanto desarrolla competencias concebidas como uno de los hitos más significativos del proceso educativo continuo y permanente, constituye un derecho humano fundamental reconocido hace ya más de medio siglo. Profesor, ¿qué es la alfabetización? Es el proceso mediante el cual los individuos reciben una formación objetiva para poder leer y escribir, ¿no? Utilizar un alfabeto.
En consecuencia, es percibida como uno de los requisitos indispensables para la defensa, el desarrollo de habilidades y la materialización de derechos implicados en el ejercicio de una ciudadanía plena. Es decir, la posibilidad de las personas a acceder, elegir y apropiarse de las oportunidades que ofrece la vida en sociedad y a la vez enriquecerla a través de su participación activa. Sin embargo, más de 40 millones de personas adultas que en las encuestas de hogares declaran no saber leer y escribir expresan la inmensa deuda social y educativa de la región latinoamericana. Entonces veamos que este desarrollo a través de alfabetos lo que permite es que las personas tengan un mayor acceso a una educación de calidad, mejores oportunidades de la vida en sociedad. Digamos que hay también una cuestión formativa, ¿no? Formativa que es ineludible a través de la alfabetización. Sin embargo, dice aquí, más de 40 millones de personas adultas que en las encuestas de hogares declaran no saber leer y escribir expresan la inmensa deuda social y educativa de la región latinoamericana. Es una cuestión importante, ¿no? A pesar de los notables avances que han ocurrido en los últimos años, todavía es posible detectar personas que no saben leer y escribir, y entonces en pleno siglo XXI eso resulta bastante paradójico, ¿no? Muy contradictorio. Luego dice aquí, en efecto, para fines de la década del 2000, en los 19 países de América Latina, para los cuales se cuenta con información actualizada, el 8% de las personas de 15 años o más se declararon incapaces de leer y escribir un simple recado. Siempre el 7% de ellas, menores de 25 años. Esto echa por tierra la idea de que el analfabetismo es una consecuencia del funcionamiento deficitario de los sistemas educativos en el pasado. Asimismo, pese a que el peso relativo del analfabetismo absoluto en América Latina alcanza un porcentaje inferior al 4%, en Guatemala, Nicaragua y Honduras la situación se torna acuciante, ¿no? Se torna acuciante. Esa es la palabra de sentido contextual. Ya que en esos países se registra que el 9% de los adolescentes y jóvenes, que falta una S, de los adolescentes y los jóvenes entre 15 y 24 son analfabetos extremos. Por otro lado, si bien ha habido una expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización que ha conllevado a la reducción intergeneracional del analfabetismo, no obstante la persistencia de altos niveles de analfabetismo entre la población adulta, en todos los países considerados, la proporción de adultos analfabetos entre la población de 35 y más es considerablemente superior a las generaciones posteriores. Obliga a enfatizar en la necesidad de reforzar las políticas específicas de alfabetización y educación para todas aquellas personas que por algún motivo se vieron obligados a interrumpir sus trayectorias escolares, ¿no? Bueno, entonces todavía hay pues una tarea de mayor relevancia que realizar, esto a la luz de los 40 millones de personas adultas que no saben leer ni escribir, ¿no? Y para ello dice, aun cuando ha habido pues una expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización, esto al parecer no ha sido propiamente una solución razonable, ¿no? Frente al problema del analfabetismo, ¿no? A eso hacemos referencia aquí. Dice acá que ha conllevado la reducción intergeneracional del analfabetismo. No obstante, la persistencia de altos niveles de analfabetismo entre la población adulta obliga a enfatizar en la necesidad de reforzar las políticas específicas de alfabetización y educación para todas aquellas personas que por algún motivo se vieron obligados a interrumpir sus trayectorias escolares. Muy bien, es lo que tenemos. Bueno, y aquí tenemos entonces la tabla estadística. Estamos en el texto número 2, esta sección A. Y siempre, ya les he dicho a ustedes que tienen que obsesionarse y siempre tienen que estar muy atentos del título, ¿no? El título es porcentaje de población analfabeta según grupos de edad. Eso es lo que se está precisando aquí. Y vemos que hay digamos una irregularidad, ¿no? Tenemos en Guatemala el 18,3% de 15 a 24 años, que es analfabeto, versus Perú 2,4 años, ¿no? Es el indicador global, así de concreto, de 15 a 24 años, ¿sí? 2000 a 2010, ahí tenemos los rangos etarios, ¿no? Varios países, ¿eh? Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, etc. En el caso de los 25, 34 años, tenemos Guatemala como la tasa de
analfabetos más alta. En todos los casos creo que es Guatemala, si no mal recuerdo. ¿Sí? De 18 subió a 25 y ahora del 35 y más años 44,8%. ¿no? Este es del rango del 2000 a 2010. ¿no? Hay una serie de cifras entonces que sería menester leerlas para poder caer en la cuenta cuál es la clave correcta. ¿no? Entonces, el sitial, basado justamente en encuestas de hogares de cada país, lo que ha permitido es obtener estos indicadores, ¿no? Y separados, por supuesto, por rango etario, de 15 a 24, 25 a 34 y 35 a más. Pregunta número 1. ¿El tema central del texto cuál es? Programas de alfabetización en América Latina. El analfabetismo en América Latina, realidad educativa latinoamericana y analfabetismo y ciudadanía en América Latina. Tanto el texto lineal como la imagen, que son dos componentes en realidad de una sola estructura, que es el texto mixto, aborda el problema del analfabetismo efectivamente. Obviamente aquí, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Es por esa razón que la clave es la B, ¿no? No podría ser en absoluto la D, porque no nos hablan acerca de ciudadanía, sino es el analfabetismo como fenómeno en América Latina el que se discute, ¿no? Y de hecho, sobre el particular, hay una serie de información, ¿no? Nosotros hemos recolectado una de ellas y hemos discutido una de ellas, que es la tal estadística asociada con diversos países, ¿no? Y cuál es el porcentaje de población analfabeta que se han ido generando poco a poco. Entonces, a propósito de eso, nos hablan de acuciante, ¿no? Acuciante está al final, acuciante es apremiante urgente. Dice lo siguiente acá. En Guatemala, Nicaragua y Honduras, la situación se toma acuciante, ya que en esos países se registran que el 9% de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años son analfabetos extremos, es bastante. Entonces, acuciante, ¿qué cosa es? La palabra acuciante es sinónimo de ignominioso. Profesor, ¿qué cosa es ignominioso? Ignominioso es deshonroso, ¿no? Que insulta pero para apabullarte. Luego tenemos por aquí intimidante, que tampoco es intimidante, revelador o preocupante. La clave correcta de acuciante, que es apremiante urgente, es en rigor preocupante, alternativa D. Respecto del cuadro entonces sobre la población analfabeta en la región, es compatible decir que Colombia en 2010 registró un porcentaje mayor de analfabetos entre 15 a 24 años en Sudamérica. Entonces, aquí si vamos a Colombia, Colombia del año 2010, entre 15 a 24 años, que es el primer rango, muestra un indicador de 2,4% y 2,0%, ¿no? Entonces, nos están pidiendo lo que es compatible, ¿sí? Entonces, vemos lo siguiente, ¿no? De 15 a 24 años, lo que tenemos en el caso de Colombia es 2,4 y luego 2,0, ¿no? Argentina tiene 0,4, Bolivia tiene 0,6, Brasil tiene 1,9, Chile 0,6, Colombia 2,0. O sea, en ese rango es que Colombia tiene un índice mucho mayor. Ecuador 1,2, Colombia 2,0. Luego tenemos en el caso de Perú, Uruguay y Venezuela, Perú 1,8, Uruguay 1,1 y Venezuela 1,5. Entonces en Sudamérica, porque es lo que señala aquí, Colombia registró un porcentaje mayor de analfabetos entre 15 y 24, ¿no? O sea, comparando con los otros países, con total seguridad, Colombia se la lleva, ¿no? Tiene 2,0. ¿Sí? Y no hay ningún país que tenga ese porcentaje, ¿no? ¿Sí? La clave correcta sería la alternativa A, entonces. Vamos con la B de todas maneras. En 2010, en todos los rangos de edades, Perú registró un porcentaje menor al registrado en Paraguay, o registrado por Paraguay. ¿Sí? Eso es incompatible. Uruguay es el único que en todos los grupos de edades en 2010 registra porcentajes menores del 2%, Uruguay. Y entonces lo que tenemos en el caso de Uruguay, para poderlo contextualizar, ¿sí? No hay una datación en el 2000, pero en el caso de el 2010 sí es 1,1, ¿no? De 2000 a 2010, en el siguiente número de años, ocurre otro tanto, ¿no? Sin datos y 1,2, y finalmente 35 y más altos, sin datos 2,0. Bien, entonces
la clave correcta es la A aquí, ¿no? B, en 2010 en todos los rangos de edades Perú registró un porcentaje menor al registrado en Paraguay, ¿no? En todos los rangos de edades, dice, ¿no? Y 4,4 tenemos 2,4, pero en 2010 ellos tienen 1,4 y nosotros 1,8. En el caso de C, Uruguay es el único que en todos los grupos de edades en 2010 registra porcentajes menores al 2%. Esto es en el caso de Uruguay. Y vemos en rigor que menores al 2%, eso sería falso más bien, en el caso de la clave C, porque de 35 y más años en el año 2010 Uruguay lo que tiene es 2,0, ¿no? Entonces no es menor que 2%. Y finalmente en el año 2000 el país con mayor porcentaje de analfabetos entre los 25 a 34 años fue El Salvador. Bueno, es el que más problemas enfrenta, ¿no? Y aquí en el caso de El Salvador tenemos el 7,5, 4,4, 12,5, 8,6 y 29,7, ¿no? 25,8 es un porcentaje exorbitante, ¿sí? Pero nos están diciendo en el año 2000, y en el año 2000 no tiene el mayor porcentaje de analfabetos entre los 25 a 34 años. La clave correcta sería la A. Y finalmente, según la información del texto, podemos deducir que la expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización en América Latina han fracasado rotundamente, ya que el incremento del analfabetismo en la región es un hecho palmario. Bueno, es medio paradójico que señalen esto, ¿no? O sea, según la información del texto, la expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización han fracasado rotundamente. Digamos que el texto no nos presenta un escenario tan apocalíptico, ¿no? Hay algunas mejoras, de hecho, en toda la región. Así que en atención a eso es que nos permitimos desechar la A, ¿no? Solo han obtenido resultados parciales, ya que su diseño no corresponde con la realidad latinoamericana. No es ese el valor, no es ese el factor, no es esa la variable a considerar. ¿Se han obtenido resultados parciales? Por supuesto que sí, porque si no fuera de esa manera, toda la región en realidad contaría con las mismas competencias en lectoescritura, además de ciencias, ¿no? Que es tan importantísimo. D, se han caracterizado por la disminución de los resultados obtenidos en cada uno de los países latinoamericanos. De nuevo, se han caracterizado, alternativa D, por la similitud de los resultados obtenidos en cada uno de los países latinoamericanos. La clave correcta es C, la expansión de los sistemas educativos y las políticas de alfabetización en América Latina aún están lejos de garantizar que todas las personas en estos países ejerzan plenamente su ciudadanía. Lo cual es cierto, ¿no? Aún cuando se ha avanzado mucho, no hay propiamente una solución definitiva al problema. Entonces, para poder garantizarles a todas las personas que tengan muchísimo cuidado, digamos, ¿no es cierto?, con la manera como se aplican las medidas educativas y las políticas de alfabetización en los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces aún está lejos, pues, sí. Los sistemas educativos todavía están creciendo de manera muy parsimoniosa, de manera muy lenta, pero es porque en rigor somos un país que ha atravesado por distintas etapas de problemas educativos, ¿no? Distintos contextos educativos problemáticos. Y finalmente 5, si en un país se redujera drásticamente la tasa de analfabetismo con la gente adulta, ello indicaría que en este país se dio una nueva definición sociopolítica del ciudadano, un buen incremento en el presupuesto de educación, una calidad educativa superior a la de un país europeo, un salario superlativo general en el sector educativo. Entonces, si las tasas de analfabetismo se redujeran drásticamente, es decir, si no hubiese muchos analfabetos, la causa, nos están pidiendo por qué razón esto ha ocurrido, ¿no? Es decir, vemos las cifras, notamos una tasa de analfabetismo muy, pero muy baja en el caso de gente adulta. Entonces, de alguna manera, este proceso, podríamos decir, que ha implicado la racionalización de la propia práctica de alfabetizar. Entonces la A no puede ser ni A es la clave. Un buen incremento en el presupuesto de educación. Esa es la clave correcta, ¿no? Un buen incremento en el presupuesto de educación, porque es la única manera o la única vía posible para poder alfabetizar a alguien, ¿no? Tiene que recibir un adiestramiento objetivo. Y eso es lo que notamos en este caso. Alternativa B.